Omar. Soy el tercer hijo de mi mamá y mi papá, nacidos en Venezuela, en Caracas. Mis padres se separaron cuando yo tenía unos 11 años. Yo recuerdo algunos puntos importantes que me definen mi personalidad y algunas cosas importantes para llegar acá. Cuando yo llegar acá es a donde estoy hoy, lo que hago hoy y por qué lo hago. El primer punto es que me convertí en comerciante desde muy pequeño. Muy pequeño. El primer empleo que tuve me lo dio, y se lo agradezco muchísimo, a Alejandro, mi hermano. Trabajé unas vacaciones en su firma de aseguradora, corredor de seguro, y me dio empleo y estuvo increíble porque aprendí y gané algo de dinero, pero también me di cuenta que yo me gustaba más, veía amigos míos que comerciaban y digo, oye, está padre, ¿no? Porque siempre al principio, sobre todo de chamaco, pues lo que quería era hacer dinero, ¿no? O sea, lo que me brillaban los ojos. ¡Wow! Estás haciendo tal cantidad de lana, lo quiero hacer, también quiero estar haciendo eso, ¿no? Entonces mi primer momento fue empezar a comerciar, pero el motor, lo que iba a decirte era que lo que me llevó realmente a muévete. Recuerdo claramente, yo estudiaba, mis padres se separaron, mi papá se fue por ciertas razones se fue a vivir a Estados Unidos y no tuvimos flujo de dinero, vamos a ponerlo de esa manera. Mi mamá, que trabajaba mucho, abogado allá en Caracas, pues no tenía suficiente, no daba suficiente para tener una vida de lujos. Siempre nos mantuvo muy bien, nunca nos faltó nada de lo necesario y esencial, gracias a Dios. Es mi héroe, mi mamá. Y me acuerdo claramente, llegué un día, teníamos una fiesta, yo estaba, pero muy pequeño, adolescente, y había una fiesta. Y me acuerdo claramente que se me antojaba, quería yo como lucirme, quería yo una playera. Y una playera, y ahí se me va a ver la edad OP, ¿no? Ocean Pacific, que era como que la de moda en ese momento. Y cuando mi mamá me dice, bueno, vamos a ver si podemos, y vamos a la tienda, literalmente mi mamá me dice, es que no podemos. No puedo pagar 400 pesos por una playera. Y a mí eso me impactó, fue como un golpe de realidad, como no un 20, sino una cadena de 20 que te caen y digo, no puede ser. O sea, es como muy tangible entender que tu mamá que provee, no tiene para comprarte una playera, que claro, yo sabía que no era una playera común, era una playera costosa, de marca en su momento, de moda, y le sacan. Y a mí eso me movió. Entonces me fui de ahí con este movimiento interno, que olvídate de la playera. O sea, tal vez mi mamá, y espero que no sea así, se haya ido con la sensación de frustración de ver un hijo callado, pensativo, y ella podía haber pensado como yo hubiese pensado que estuviera pasando con cualquiera de mis hijas. Y es que, está triste porque no pudo comprar la playera, pero eso era lo de menos. A mí la playera me valió. El tema era, no puede ser. Y desde ese instante yo empecé a trabajar. Entonces yo tenía un amigo que se llamaba Víctor, que se llama Víctor, y él vendía corbatas, creo, ¿no? Entonces muchos de mis compañeros vendían playeras, y ahí yo conseguí una fábrica de playeras y empecé a vender playeras. Y empecé a vender playeras y vender playeras y vender playeras, y yo la verdad es que no veía, no tenía una meta, pero empecé a vender. Y me movía como los grandes y perdí la vergüenza. La primera venta siempre es complicada porque te pasan cosas por la mente, ¿no? Dices, oye, ¿qué va a pensar este cuate de mí? Porta, o sea, al final era una por otra. Entonces empiezas a vencer esos miedos y te empiezas a dar cuenta de que la gente dice, Omar, tú eres muy buen vendedor. Bueno, todavía no me lo creo, pero todo es práctica. Todo es entender que hay algo que quieres hacer y empiezas a entrarle, y si lo haces suficientes cantidad de veces de una manera comprometida y enfocada, a ver, termina siendo bueno en esto. Además porque nace. Entonces, bueno, yo empecé a vender playeras, y me acuerdo que pasaron varias cosas y fui creciendo. Sin saberlo, un día fui a la fábrica de las playeras y me recibió el dueño diciéndome, te quería conocer, eres el vendedor número 1 de la fábrica. No podía creerlo, yo tenía un Malibú en aquella época y ciertamente yo llenaba la cajuela, que no era pequeña, un Malibú, llena de playeras y el asiento de atrás, porque yo sí vendía muchísimo. Y eso lo recuerdo que fue como mi primera experiencia en este aspecto y fue exitosa. Siempre fui comerciante. Después de eso tuve otras cosas y trabajé en venta directa. Fui uno de los primeros vendedores o del grupo de vendedores de Herbalife, imagínate, de venta directa. Y todas las cosas, no sé si conoces el discurso este típico, muy conocido de Stanford, de Steve Jobs en Starbucks, que es joining the point, uniendo los puntos, ¿no? Y sí, cuando tú miras para atrás te das cuenta de algunas cosas que ya les voy a comentar. ¿Por qué lo menciono? De ahí en adelante seguí estudiando, hice bastante dinero, perdí mucho dinero, porque también los aprendizajes son muy costosos cuando no tienes la madurez de manejarlas. Terminé mi bachillerato, entré a la universidad, estudié en mi universidad. En la universidad fue una parte importante que me lleva ahora a hacer un paso más, ¿no? Porque anteriormente era un vendedor. Después de esto, tuve mi primer negocio formal, que fue un café en una universidad.
Entonces, en Caracas teníamos, yo vivía aquí, mi universidad quedaba acá, donde yo estudiaba, y la universidad donde yo tuve el café estaba de este lado. Entonces, todas las mañanas me levantaba a las 4 de la madrugada para ir a la universidad a llevar la cafetería. Y gracias a esa cafetería pagué parte de mis estudios. Después tuve la oportunidad de becarme y seguir adelante, pero fue parte importante de lo que yo hacía ahí. Entonces, eso me llevó al siguiente paso en mi carrera o en la parte de emprendedurismo. De ahí, cuando me gradué, ya me contrataron en una empresa grande, que a la cual yo no me iba a ir para allá. Yo literalmente le dije a Juan Carlos, que Juan Carlos es un super líder, vive en México, fue CEO de Unilever aquí en México. Es una persona maravillosa, siempre un mentor, lo quiero muchísimo. Y Juan Carlos, me acuerdo que yo le dije que fui becario en esta empresa, una empresa maravillosa allá en Caracas, en Venezuela, muy reconocida. Y Juan Carlos me dice, bueno, entiendo si no quieres quedarte con nosotros, pero me invitó a comer y me invitó a comer en su restaurante. Tenía un restaurante mexicano en Caracas, se llama Tepeyac. Comiendo en su restaurante, me decía, mira, este restaurante es mío. Pero fíjate, yo sigo siendo gerente en Mavesa, ¿no? Donde yo estaba trabajando como becario. Y me dice, oye, yo no te quiero forzar a que tú vengas para acá, pero sí quiero comentarte, Omar, cosas que han sido en mi vida y que por lo cual yo te diría que consideres el hecho de quedarte en esta empresa. Y el hecho era, quédate aquí para que aprendas, porque tienes la vena de montar tu propia empresa. Pero para llegar a crecer a un mundo donde tú quieres crecer, probablemente tengas que seguir estudiando, y no estudiando en una universidad, sino estudiando en una empresa que te enseñe en la práctica lo que implica realmente hacer empresa. Y lo compré. Él es un gran vendedor, con seguridad mejor que yo, se lo compré y se lo agradezco toda la vida porque es una de las empresas que realmente todas las personas que tuvimos la dicha, la bendición, la suerte de trabajar allí, creo que hemos sido personas muy bien formadas. Una de las cosas que tenía esa empresa es que nos formaba muy bien. Luego de eso, hago una historia larga corta, pasé varias cosas en mi carrera, o sea, estuve trabajando en esta empresa durante bastante tiempo y luego monté mi propia empresa junto con unos amigos que trabajamos juntos. La situación en Venezuela se puso crítica, decido por temas de seguridad y muchas cosas volver a emplearme ya con miras en buscar opciones de salir de Venezuela. Y en ese camino trabajo en una empresa que se llama Pernod Ricard, que aquí es más conocida por Casadomec. Y de allí me llaman de Tupperware. Entonces tú dices, bueno, Omar, como que brincas mucho de industria. Y la verdad es que vuelvo a unir los puntos. Uno es, sí, tengo una curiosidad intelectual brutal. O sea, me encanta, más allá de, o tanto como el tema del crecimiento económico y crecer de posición y nuevas responsabilidades, me encanta el tema de aprender. Y creo que es una característica importantísima de las personas que quieren hacerse de su propia empresa, de su propio negocio. Porque si eres buen pizzero y te quieres quedar haciendo pizzas toda la vida, pues bueno, de ahí te vas a quedar autoempleado toda tu vida. Pero si tú de verdad quieres crecer, tienes que tener la mente muy abierta para aprender de otras cosas. Porque la empresa requiere aprender de muchas otras cosas. Y no creas que solamente administración y solamente es operaciones. Es liderazgo, es recursos humanos, es legal, ¿no? Porque cuando estás empleado, legal pueden ser 4 dígitos de una extensión y decir qué onda que no ha salido el contrato, hasta que tienes que hacerlo tú. Entonces te das cuenta de verdad que deberías respetar un poco el trabajo de todos, porque de verdad no es fácil, no es difícil el tuyo y fácil el de los demás. Y esa es otra cosa que te aprendes mucho cuando montas empresa y haces empresa. Volviendo al punto acá, retorno con esta visión y me voy a Tupperware, ¿ok? Y la verdad es que sí, fue un caso interesante en mi vida. Mis compañeros me decían de Pernod Ricard, oye, vas a cambiar de hacer marketing de whisky 18 años a vender botecitos. Entonces la respuesta es sí, a ver. Y ahí podemos anecdóticamente contar muchas cosas de mi aprendizaje y cómo me ayudó mucho en mi crecimiento personal y profesional. De las cosas bonitas que me trajo esto es que en el 2012 me llega a mí y a mi hermana mi carta de aceptación de Quebec para irme a emigrar a Canadá, que es algo que perseguimos mucho. Admiro mucho todos estos países y particularmente Canadá y la provincia de Quebec busca mucho a los inmigrantes, pero en paralelo me llega una oferta de México. Me llega una oferta de Tupperware, ¿okay? que vio, gracias a Dios, y les agradezco mucho en mí, algún potencial para liderar el grupo de ventas en México y Centroamérica. Y lo conversamos mi esposa y yo y dijimos, oye, vamos a darnos la oportunidad de tomar esto en México, ¿no? Me acuerdo claramente que yo pensaba que iba a ser una oportunidad en Colombia, porque todo decía, dice, montamos la oficina de Colombia, hasta los cuadros de las oficinas me preguntaron, o sea, era como muy evidente que había una oportunidad para mí en Colombia y realmente sí la había, solamente que una persona que quiero muchísimo, se llama Luis Victoria, puertorriqueño
y presidente de Tupperware México, expresidente de Tupperware México, habló con su jefe en aquel momento, nuestro jefe, que llevaba a toda América y lo convenció de que, oye, tanto para mí como para la organización, era mejor venir a México